Zakarika Galap, Rech Tijo Valley Informática, Rech cuarto primaria, Otsipetic, Camijo Colic, Cacabano con Empale, unidad 3, Rosh Tanaj, tercera unidad. Vamos a hacer la lectura de Kamaltioshik Rumal Rikabantajik. Agradecimiento hacia nuestra identidad. Bien, hacemos la lectura. Los mayas y los guatemaltecos, mujeres y hombres, debemos sentirnos orgullosos de haber nacido en esta maravillosa tierra. ¿Sabes por qué? Pues porque en esta tierra vivimos numerosas culturas, la maya, la xinca, la dina y la garifu. Y van leyendo todo el texto hasta terminar. Posteriormente, en el cuaderno, deben de escribir un comentario. ¿Qué les pareció a ustedes la lectura? De 5 líneas. Pueden escribir: a mí la lectura de Kamaltioshik Rumal Rikabantajik, que es el título, me pareció muy interesante porque hablaba acerca de sentirnos felices y orgullosos de nuestra identidad, como de la cultura, de la comida, la gastronomía maya, las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos indígenas, y me encanta vivir en Guatemala, por ejemplo. Pero ustedes se deben de inspirar para escribir cada uno su comentario. Bien, eso es en el cuaderno, 5 líneas. Bueno, y acá deben de hacer ustedes lo siguiente: colorear la pirámide. Encuentra la pirámide de las líneas y colora, y debe de colorear la pirámide acá del color que ustedes deseen. Bien, posteriormente vamos a hacer un pequeño repaso de las partes del cuerpo humano. Bien, acá pues tenemos las partes del cuerpo humano en idioma quiché. La primera es, vamos a ir viendo cada una de las partes. Bien, Rikabakil, Holom, saben ustedes que es cabeza. Holom, para decir una cabeza decimos Jun Holom, pero para decir la cabeza nosotros vamos a decir Jun Holom. Entonces podríamos escribir acá Jun Holom, una cabeza. O la cabeza, que sería Ri Holom. Telep, podríamos decir Ri Telep, el hombro. Un chic. Uwach Ush, decimos Ri Uwach Ush. Siguiente, Akhan, Ri Akhan, la pierna o el pie. Siguiente, Pam, Ri Pam, el estómago. Ri Pam. Punchik, Ri Chek, Ri Chek, la rodilla. Punchik, Ri Qab, la mano. Punchik, Ri Wi, el cabello. Punchik, Ri Palah, el rostro o la cara. Punchik, Le, que también es los haces del artículo le, la espalda. Muy bien, ¿qué van a hacer ustedes? En su libro se encuentra el siguiente vocabulario.
de la clase número 2. Precisamente, miren. Clase 2, Holom, cabeza, Telep, hombros, Uachkush, pecho, Ij, espalda, Akan, piernas y pies, Pam, estómago, Chek, rodillas, Kap, manos, Wi, pelo, Palaj, cara o rostro. ¿Qué van a hacer? En su cuaderno deben de escribir planas 3 veces cada parte del cuerpo humano de la siguiente manera. Ejemplo, la primera parte del cuerpo es Holom. Vamos a escribir Ri, Holom. La cabeza. Otra vez Ri, Holom. Como dijimos que eran 3 veces. Luego en la parte de abajo pues van a hacer un dibujo de una cabeza, o pueden buscar el recorte de una cabeza y pegarlo acá en la parte de abajo. Luego van con la otra palabra, que sería la número 2. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la parte número 2? Telep, hombros. Vamos a escribir Ritelep, el hombro. Ritelep, y dibujan un hombro, o escriben o recortan y pegan un hombro. Posteriormente van a escribir Uachkush, pecho, hasta llegar a la parte de la cara, Palaj. Todos estos, solo estas, chicos. Esa es la tarea, lo hacen en el cuaderno. Shaula, no deben de enviar nada. Luego yo les voy a asignar la fecha para que lo suban a plataforma. Maltioshi,